Prefirieron la muerte antes que abortar. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Lo importante al fin de cuentas no es la gloria externa sino la gloria que Dios les concederá, aunque nunca tengan el título de santas. Yo he conocido alguna mujer de esta clase que se ha arriesgado hasta exponer su vida por amor a su hijo por nacer. En otros casos, el dilema es que va a nacer un hijo enfermito, con graves discapacidades y muchas madres son capaces de asumir ese riesgo, con todas sus consecuencias antes que abortarlo. Por eso y por mucho más, queremos manifestar nuestro homenaje a tantas madres que fueron capaces de aceptar a conciencia hijos enfermos e incluso dar su vida a cambio de la suya. Con seguridad Dios las ha premiado abundantemente en el cielo. Chiara Corbella. Chiara nació en Roma el 9 de enero de 1984. Destacó en dibujo y música. Incluso estudió piano y violín. Durante su juventud era una chica jovial y alegre. Un día visitó el santuario mariano de Medjugorje y, a la hora de la comida en el alojamiento, se sentó al lado de Enrico, quien se sintió atraído por su belleza. Fue una intuición mutua y comenzó a partir de ese día una relación de amistad. Ella había dicho no a muchos pretendientes. Enrico tenía 23 años y ella 18. Era el 2 de agosto de 2002. Se casaron el 21 de septiembre de 2008. Chiara quedó embarazada y fue a revisión a la ginecóloga Daniela, que a partir de ese día quedó como una gran amiga de la familia. En la revisión Daniela le dijo que el diagnóstico era que la niña tenía anencefalia, es decir, que no tenía la caja del cráneo. Es un caso en que la ley permite el aborto terapéutico. Muchos de los que la conocían le aconsejaron el aborto, porque ya tendría tiempo de tener otros hijos sanos. Le volvieron a hacer otra ecografía tridimensional a color y la imagen de María Gracia Leticia, como habían decidido llamarla, se percibía claramente sin la caja craneal. La niña no podría sobrevivir después de nacer, pero Chiara y Enrico descartaron definitivamente la posibilidad de abortar. Desearon llegar hasta el nacimiento, aunque fuera para tenerla en sus brazos solo una hora. Chiara se preguntaba por qué Dios había permitido eso en su vida. Ella y Enrico siempre habían buscado la voluntad de Dios. Se reprochaba haberse descuidado, como si tuviera la culpa, pero en lo que no tenía ninguna duda era en que debía llevar el embarazo hasta el final. En esos momentos de dolor, se encontró una imagen de la Virgen y encontró la paz. Dice, de condenada a un destino sin esperanza, me llené de alegría al darme cuenta de que el Señor conocía mi sufrimiento. Su esposo recibió la noticia con tranquilidad. Le dijo, no te preocupes. Tenga lo que tenga la tendremos. Y lloraron juntos. Enrico había pensado en que su hija por nacer pudiera tener alguna discapacidad, pero no había pensado en qué podían hacer para ir de inmediato al cielo. Cuando volvieron a la consulta, Daniela, la ginecóloga, los apoyó en su decisión. Para muchos otros ginecólogos, la opción del aborto era indiscutible y lo es también para muchos que se dicen católicos. Fueron pocos los que los apoyaron en esta decisión. Algunos se atrevieron a insinuar que el problema podía deberse a algún bloqueo psicológico de Chiara o a alguna maldición, y algunos pedían oración por ellos y no por la niña que iba a nacer. Chiara y su esposo oraron mucho durante los meses del embarazo hasta que se determinó la fecha de la cesárea. Era el 10 de junio de 2009 y la víspera. Chiara tenía contracciones. El parto estaba mucho más próximo de lo que pensaban. Los médicos no tuvieron que inducir el parto. Todo fue, por gracia de Dios, normal. Era como si Dios hubiera elegido aquel día para recibirla. El parto se desarrolló con facilidad. Todo lo que se temía que podía haber ocurrido, no ocurrió. Daniela consiguió llevar a la niña a la habitación de Chiara. Cuando Enrico la tomó en sus brazos sintió que latía su corazón. Le habían pedido a Dios que naciera por parto normal y que estuviera viva para poder bautizarla y Dios se lo concedió. Dice Chiara, su bautizo fue el regalo más grande que Dios nos pudo hacer. Se hicieron fotos con ella y se sentían orgullosos. Enrico se la llevó fuera de la habitación para que la conocieran los abuelos, parientes y amigos que esperaban.
Poco después, a los 40 minutos de su nacimiento, María Gracia Leticia se fue al cielo, pero dejó llenos de alegría a sus padres, que la habían esperado con mucho amor y tuvieron la alegría de sentirla viva en sus brazos y estar presentes en el momento de su entrada al cielo. Kiara declaró: ha sido una media hora inolvidable. Si hubiera abortado, no creo que pudiera recordar ese día como un día de fiesta. El día de su nacimiento ahora lo podré recordar como uno de los más bellos de mi vida y podré contar a mis hijos que el Señor ha querido darles una hermana especial, que reza por ellos en el cielo. Hemos tenido una experiencia de eternidad. Kiara estaba muy bien después de dar a luz, fresca como una rosa, llena de paz y alegría. Compartía su habitación en el hospital con otra madre que había perdido a su tercer hijo en el 9º mes por desplazamiento de la placenta. Estaba callada. Kiara había pedido que rezaran por ella. Esa noche le habló y el día que salió del hospital, esa mujer dio las gracias al médico, no tanto por la asistencia como por haberla puesto en la habitación con esa chica, que me ha ayudado a aceptar la muerte de mi hijo. El 12 de junio fue el funeral de María Gracia. Kiara y Enrico estaban en el coro, él tocando la guitarra y ella el violín, cantando, vestidos de blanco. Fue impresionante verlos felices. Enrico preparó un recordatorio en el que decía: hemos nacido para la eternidad, para no morir nunca. Te hemos tenido en brazos, aunque solo por media hora. No pensábamos que veríamos tu nariz, igual que la mía, ni tus manos y piececillos. No hemos tenido tiempo de decirte muchas cosas. Sabes que te amamos, pero quizá no sabes que has nacido para la eternidad, y que yo no soy tu padre ni ella es tu madre. Imagínate, quien te ha deseado es nuestro Padre. Sé que es un poco complicado, pero pronto lo entenderás. La vida es maravillosa. También por eso te hemos buscado. Es maravilloso que ahora tú lo puedas entender. No importa cuánto tiempo pasemos juntos. A nosotros nos importa lo que serás. Hay tantas cosas superfluas, que lo más importante es hacer lo necesario para conocer al Padre y prepararnos para este encuentro. Tú has nacido preparada. No puedo decirte lo orgullosos que estamos de ti. Te hemos acompañado hasta donde hemos podido. Ahora conocerás al Padre, papá Enrico y mamá Kiara. Apenas transcurrido el tiempo para que Kiara se recuperase del embarazo, tanto ella como Enrico decidieron tener otro hijo. En Medjugorje lo pidieron a la Virgen. Pronto descubre Kiara que está embarazada. Nuevamente, fueron a la primera revisión y no se presentaba ningún problema. La segunda ecografía, a fines de diciembre, también estaba bien, pero a la tercera descubren los médicos que al niño por nacer le falta una pierna y parte de la otra. Estas palabras dejaron helada a Kiara. Esta noticia se difundió en su parroquia y muchos fieles, con el párroco a la cabeza, oraron por ellos. Esta vez el diagnóstico era de discapacidad física, para ver si había algún problema genético que explicara el desarrollo de patologías en el vientre de Kiara. Se sometieron a pruebas específicas. Los exámenes probaron que no tenían ningún problema. Kiara y Enrico se prepararon para recibir a David y Giovanni. Enrico estudió y se convirtió en un experto en prótesis para piernas. En febrero Kiara se hace la cuarta ecografía y la sonda muestra otros problemas. Además de las piernas, al niño le faltan los riñones y los pulmones. No se pueden desarrollar lo suficiente para que sea capaz de respirar. El diagnóstico es malformación visceral múltiple en la pelvis, vejiga y riñones con ausencia de miembros inferiores. Al igual que su hermana, no podrá vivir. Kiara acoge la noticia sin desmoronarse, mientras 2 lágrimas caen por su rostro. Acabada la visita, van a la iglesia de Santa Anastasia, donde hay adoración perpetua, y entregan de nuevo a su propio hijo delante del Santísimo. Kiara decía: no lo entiendo, pero lo acepto. Esta patología de David era más rara que la de su hermana y ni siquiera tenía nombre. Esta vez también hay que programar el parto. Es necesario que David nazca y no se puede esperar mucho. Se temen complicaciones. Para ella existe el peligro de infección y para el niño, el de la muerte en el útero o de un parto difícil por el hecho de que no tiene piernas. Kiara desea esperar y no programar el día para que Dios, como en el caso
de su hermana, tome la iniciativa. Cuando Kiara siente las contracciones, van con Daniela al hospital de los hermanos de San Juan de Dios. Entran a rezar a la capilla del hospital y Daniela reúne el equipo para el parto. Cuando entran al lugar del parto, las contracciones eran fuertes. Kiara se deja poner la epidural. El padre Vito venía para bautizar al niño y estaba en un atasco de coches. De pronto, se sale del coche y le pide a un motorista que lo lleve urgente al hospital. Este acepta y llega a tiempo. Cuando nace Davide, Daniela se lo entrega a Kiara y ella lo recibe. Incluso con el cordón sin cortar, y lo abraza con ternura, diciéndole, «Hijo mío. Amor mío». Es un niño que se está muriendo y todo sucede en silencio y con una ternura conmovedora. El padre Vito lo bautiza y lo pueden conocer los abuelos, parientes y algunos amigos presentes. Su vida en la tierra dura, como la de su hermana más o menos, exactamente 38 minutos. Según los que vieron al niño, tenía un rostro de lo más bello que infundía paz. Era muy tierno y de rasgos delicados, con rizos y manos regordetas. Enrico pudo decir, «¿Habéis visto qué guapo es?». Como no hay riesgo de complicaciones, Kiara sale a las 2 horas del hospital. En el funeral de Davide había menos gente que en el de su hermana. Muchos viejos amigos parece que se habían retirado. No comprendían su actitud, y los creían algo así como poco cuerdos. Los dos cantaron y tocaron en el coro. El funeral resultó una fiesta hermosa. De nuevo, a los pocos días, Kiara y Enrico se preguntan, ¿por qué? Tenemos que esperar. Deciden tener otro hijo y se lo encomiendan a la Virgen. La respuesta no se hizo esperar y vino otro hijo, a quien decidieron llamarlo Francesco. Crece bien. Daniela dice que no ha visto una ecografía tan nítida como la del niño. Pero Kiara tenía un problema. Antes de quedar embarazada de Francesco, había sentido en la lengua un afta. Al principio no le da importancia, pero después va al dentista y al dermatólogo y le hacen una biopsia. Esta llaga de su lengua se iba extendiendo y el otorrino decidió que había que operar cuanto antes. La operan el 16 de marzo de 2011 con el pequeño dentro. Daniela le da un rosario para que Kiara lo tenga en su mano y rezan juntos un momento en el quirófano. La operación es con anestesia local, aunque tiene los ojos vendados. Lo que se extrae se analiza rápidamente. Es claramente un carcinoma, un cáncer. Después de la operación, Kiara tiene muchas dificultades para tragar. No puede comer. Sus dolores en la lengua son intensos. Al estar embarazada, el personal del hospital se niega a darle analgésicos fuertes. Ella pide ayuda a Dios. Y pasa una noche terrible. Ella refiere, pasé la noche más larga de mi vida sin poder hablar ni tragar saliva. Por dentro gritaba a Dios, ¿por qué no me quitas el dolor? Sé que puedes hacerlo. En cierto momento, delirando, me dije, Dios no existe, de lo contrario no haría esto. Pero en ese momento experimenté un gran dolor en el corazón y me sentí sola como nunca me había sentido. Me dolió haber pensado eso. Y me dolió, porque había sido capaz de dudar de Dios. Y le pedí perdón. Al domingo siguiente fue con Enrico a misa a la parroquia. Kiara sonreía, pero con la boca cerrada. Los médicos le sugirieron que podrían extraer el tumor antes del nacimiento, pero ella se negó porque podían hacer daño al niño y ella aclaró a todos que primero era la vida de su hijo y que quería esperar a su nacimiento para que la operaran, aunque según los médicos eso comprometería mucho la eficacia de la operación, ya que había que vaciar también los ganglios linfáticos del cuello, que podían tener células tumorales. Según los médicos, la operación debía hacerse antes de los 45 días de la primera intervención, en la semana 32 de la gestación. Esto comprometería la supervivencia del niño, que estaría en riesgo, y Kiara excluyó esta posibilidad. Los médicos entonces le sugirieron de esperar hasta los 60 días después de la primera intervención, 15 días más de lo establecido, pero no más. También en este caso el niño iría a la incubadora con riesgo de su vida. Para la mayor parte de los médicos, Francesco era solo un feto de 7 meses y la que debía salvarse era yo, pero yo no tenía ninguna intención de poner en riesgo la vida de Francesco por mucho que las estadísticas, nada ciertas, me
Quisieran demostrar que debía hacer nacer a mi hijo prematuro para poderme operar. Por eso Chiara decide esperar hasta que Francesco pudiera vivir fuera de la incubadora. Quiso esperar aunque fuera 5 o 6 días más del tiempo máximo para que se cumplieran las 34 semanas el 15 de mayo. Si el niño debía asumir algunos riesgos, que solo fueran los riesgos naturales que conlleva el parto. Nos dice, me siento como una leona que quiere defender a su cachorro. Siento una agresividad que nunca antes había experimentado. Como si estuviese dispuesta a todo por defenderlo. Después de algunas negociaciones con los médicos, se llega al acuerdo de esperar un poco más de lo previsto para permitir a Francesco llegar a la 35 o 36 semana. Chiara le da gracias a Dios por estas 2 últimas semanas que le conceden a Francesco para poder formarse. Reza para que se haga en todo la voluntad de Dios. Reza para que se pueda conseguir algún otro día y alejan su operación por el bien de Francesco. La fecha del parto se cambia del 15 al 23 de mayo de 2011. Gracias a un providencial congreso que requiere la presencia del cirujano que se iba a ocupar de la operación, para la alegría de Chiara. Todo se pospone una semana. Ha esperado todo lo que ha podido para defender a Francesco. Esa fue su decisión, porque nadie podría haber asegurado que, si hubiésemos hecho de otra manera, Francesco hubiera vivido. El 30 de mayo, antes de llegar al hospital, Chiara y Enrico van a misa. Después rezan en el hospital laudes con Daniela. Francesco nace en la semana 37, apenas 2 semanas antes del final de la gestación. Es un parto sin complicaciones. El niño es guapísimo y sano. Cuando lo tienen en brazos lo contemplan, embobados en su cuna. Chiara le dio de mamar. Ella y Enrico lloraron justos en silencio y llenos de felicidad. Pero Chiara debía ser operada de inmediato y proveen que Elisa y Lucía la sustituirían para dar de mamar al niño. Chiara acepta por el bien de su hijo que sean otras las que lo alimenten. Para las 2 mujeres es una situación nueva. Amamantar a un hijo que no es suyo. Chiara siente felicidad al ver a Francesco hambriento alimentarse con la leche de sus nodrizas. La operación de Chiara fue el 3 de junio. Habían pasado 79 días desde la primera intervención. Tienen que limpiar los ganglios linfáticos, revisar la herida de la lengua. Después de horas de la operación, Daniela les informa que, según resultados provisionales, los ganglios linfáticos no presentan restos de la enfermedad, pero solo se han hecho exámenes sobre una parte de los ganglios. Cuando sale Chiara del quirófano está semiconsciente y con una venda que le cubre el cuello. Tiene el rostro hinchado por el nuevo corte de la lengua. También tenía el pecho hinchado y había perdido bastante sangre. Todos se conmueven al verla así. Cuando Chiara se despierta, se da cuenta de que le han tocado la lengua más de lo que había pensado. No conseguía sonreír ni tenía ganas de hablar. Daba pena verla. Los días que siguieron a la operación fueron muy duros. Ayudar a Chiara era difícil. El que mejor conseguía animarla era Francesco. Un domingo Chiara, en su silla de ruedas, consigue ir a buscarlo a la sección de pediatría. No había tomado una gran dosis de morfina y le dan permiso para amamantarlo. Chiara está feliz. Esto le hace más soportable su dolor. El 7 de junio Chiara deja el hospital con Enrico y Francesco. Está contenta, y por primera vez se encuentran los 3 solos en casa. Sin embargo, su calvario no ha terminado. Los resultados definitivos del examen histológico se los dan el 15 de junio. 2 de los 6 ganglios linfáticos están afectados por la enfermedad, y tienen signos de fuerte agresividad. Por eso, antes de empezar los tratamientos, le dicen que deben ponerle una sonda gástrica para alimentarse, porque la inflamación de la lengua le impedirá tragar y comer con normalidad. En realidad, a partir de cierto momento, las úlceras de la boca le impedirán también beber y de hecho el agua pasará del esófago a la tráquea y llegará a los pulmones, provocándole una grave neumonía. En la segunda mitad de julio de ese año 2011 le ponen la sonda gástrica. Ella tiene que inyectarse la comida directamente con una jeringa gruesa. En la mesa se bendice la comida. Después de un tiempo, renuncia a este sistema y elige aplicarse la bolsa con la nutrición por la noche. Todos los días renueva la
Aceptación de sus circunstancias delante de Dios. Aunque las terapias dejaron a Kiara débil y maltrecha, se recupera más o menos y hasta trabaja con Enrico media jornada, pero debe sufrir varios problemas. No puede comer como antes. La radioterapia del cuello le ha hecho perder casi completamente la salivación, lo que le hace beber mucho para tragar un pequeño bocado y por las noches se despierta con la sensación de no poder respirar. El 8 de noviembre le hacen un TAC, que pone en evidencia las lesiones de los pulmones. El 16 de diciembre bautizan a Francesco. Daniela y su esposo son los padrinos y le ponen por nombre Francesco Juan Diego. En enero de 2012 le hacen a Kiara una nueva prueba. Se trata de un PET-TAC. El resultado parece bueno, como si no hubiera metástasis en los pulmones. El tipo de lesión hace pensar en una infección. Le dan antibióticos. En febrero se nota que adelgaza y empieza a tener dolores de espalda y le sangra la boca. Enrico se da cuenta de que tose sangre. El 21 de marzo le hacen otro TAC. Kiara está mejor y quiere tomarse unos días de vacaciones y van a Loreto y Asís. En Asís le confían a su hijo a la Virgen. Al regresar a casa, le dan el resultado del TAC y le dicen que la lesión de los pulmones ha empeorado. También el TAC ha descubierto lesiones hepáticas compatibles con metástasis y también hay lesiones en el ojo y en el pecho. La agresividad del tumor, que ha empeorado la situación en poco tiempo, es sorprendente. Enrico rompe a llorar al ver el resultado, pues se dio cuenta de que Kiara viviría poco tiempo. A Kiara la hospitalizan al día siguiente 29 de marzo. Le dan una dosis de antibióticos muy fuertes. El 31 de marzo Enrico y Francesco van a rezar con otras familias a la tumba de Juan Pablo II. A Kiara le hacen biopsia del hígado. El médico le habla en privado a Enrico y le dice que hay certeza de que Kiara es una enferma terminal. Enrico se lo dice a Kiara y juntos van a la capilla a rezar. Ella solo dice, no me digas cuánto me queda, quiero vivir el presente. Aprovechan una oportunidad y se van en avión a Medjugorje y allí, en casa de la vidente Mirjana, Kiara y Enrico cuentan su historia. Después de la misa celebrada allí en la capilla de la comunidad del cenáculo, regalan a los presentes ellos mismos un rosario y una imagen de la Virgen. Al volver de Medjugorje, sigue el Calvario. A Kiara le duele el ojo y la boca y tiene problemas para abrirla por la metástasis del cuello. También tiene dolores fuertes, torácicos, con tos, provocada por el tumor en los bronquios, y, cuando tose, muchas veces le provoca vómito. La sensación de náusea se debe a la morfina. Al fin muere el 13 de junio de 2012. Tenía 28 años. Había dado su vida, por no querer que la operaran teniendo a Francesco en su vientre para evitarle el riesgo de morir sin estar todavía formado. Dio la vida por su hijo. Prefirió morir, ella antes que su hijo. La vistieron con el traje de novia y le pusieron un rosario en la mano. El funeral se celebró el 16 de junio en la iglesia de Santa Francesca Romana de Roma. Era el día del Inmaculado Corazón de María. Estaba presente el cardenal Ballini, vicario general de su santidad para la diócesis de Roma. Al celebrar Francesco su primer cumpleaños, Enrico le escribió: «Queridísimo Franci, hoy cumples un año y nos preguntábamos qué regalo te podíamos hacer que te durase años, y hemos decidido escribirte un carta. Has sido un gran regalo en nuestra vida, porque nos has ayudado a mirar por encima de nuestros límites humanos. Cuando los médicos nos atemorizaban, tu vida tan frágil nos daba la fuerza para seguir adelante. Por lo poco que he entendido en estos años, solo puedo decirte que el amor está en el centro de nuestra vida, porque nacemos de un acto de amor. Vivimos para amar y ser amados, y morimos para conocer el verdadero amor de Dios. El objetivo de nuestra vida es amar y estar siempre dispuestos a aprender a amar a Dios y a los demás como solo Dios puede enseñarnos. El amor le desgasta, pero es bonito morir gastados como una vela que se apaga cuando ha cumplido su misión. Cualquier cosa que hagas solo tendrá sentido si la miras cara a la eternidad. Si estás amando de verdad, lo reconocerás en el hecho de que nada te pertenece porque todo es un don. Como dice San Francisco, lo contrario del amor es la posesión.
Nosotros hemos amado a tus hermanos María y David y te hemos amado. A ti sabiendo que no eras nuestro, que no eras para nosotros. Y así debe ser todo. En la vida, lo que tienes no te pertenece nunca, porque es un regalo que Dios te hace para que tú puedas hacerlo fructificar. No te desanimes nunca, hijo mío, Dios nunca te quita nada. Si toma algo, es solo porque quiere darte más. Gracias a María y a David nosotros nos hemos enamorado más de la vida eterna y hemos dejado de tener miedo a la muerte porque Dios nos lo ha quitado, pero para darnos un corazón más grande y abierto que pueda acoger la eternidad ya en esta vida. En Asís me enamoré de la alegría de los hermanos y hermanas que viven creyendo en la providencia, y entonces pedí al Señor la gracia de creer en esta providencia de que me hablaban, de creer en este Padre que hace que nunca te falte nada, y el Padre Vito nos ha ayudado a caminar creyendo en esta promesa. Nos casamos sin nada, poniendo a Dios en primer lugar y creyendo en el amor que nos pedía este gran paso. Sabemos que eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha querido desde siempre y te mostrará el camino a seguir si le abres el corazón.